Vamos a abrir en Romanos 5. Romanos 5 vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el final. Romanos 5:12 comienza diciendo: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los hombres, los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que recibieron la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, le dejo lugar a Carlos, que el Señor lo bendiga en la meditación de su palabra. Buenas tardes, hermanos y amigos. Hemos leído este pasaje tan precioso en el cual Pablo pone el gran problema de la humanidad, del hombre, que es el pecado, y dice, como hemos leído, podemos volver a leer el versículo 12, viene explicando lo que es el pecado, lo que es la ley, lo que es la justicia de Cristo, y dice: de consiguiente, o por esto, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, o cuando le predicaban el Evangelio por primera vez, que surgen muchas preguntas, ¿no? Aparte también el corazón del hombre, nos excusamos delante de Dios. Y yo me preguntaba, ¿pero qué tengo que ver yo con Adán? Si es muy distinta la experiencia mía con Adán. Adán, el primer hombre, y Eva fueron criados, estaban gozando de la presencia de Dios, estaban en comunión, lo veían. Nosotros no hemos visto a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que todos estamos destituidos, estamos cortados de la gloria de Dios, todos somos pecadores, somos inclinados a hacer lo malo. Surgen esas preguntas, ¿no? Y Dios discierne estas cosas y tiene en cuenta cada pregunta que nos hacemos, que es bueno hacernos preguntas
para así poder entender verdaderamente lo que significa esta salvación tan grande que Dios nos da. Pero también nos parece, por ahí nos parece mucho, que por un hombre que pecó, toda la humanidad se pierde, ¿no? Pero eso Dios lo considera. Si vemos en el versículo 14, por ejemplo, que leímos, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Podemos decir, acá está diciendo que el hombre ha pecado, pero no a la manera de Adán o a la semejanza de Adán, sino que aunque no ha estado en presencia delante de Dios, así de ver a Dios, igual ha pecado. Y también, para que entendamos estas cosas, Dios pone 3 acontecimientos principales en la historia del hombre, 3 hitos, que nos hacen entender un poco más todo. Pone 3 cosas. Primeramente, la creación del mundo, habla de Adán. Luego, la venida de la ley, cuando Dios le da la ley al hombre. Sabemos que eso ocurrió en el monte Sinaí. Dios le dio la ley a su pueblo a través de Moisés. Y también la venida de Cristo. 3 acontecimientos, y acá podemos decir como que divide la historia en esas 2 etapas, para que nosotros entendamos mejor todo lo que significa el pecado y también la solución que viene a través del Señor Jesucristo, y lo tenemos acá explicado. Entonces, nos podemos hacer la pregunta: ¿tenía conciencia de pecado y tienen pecado aquellos que no fueron como Adán? Y acá particularmente en el versículo 14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta la ley. Lo cual como que nos da la idea que esas personas que vivieron desde la creación, luego de Adán hasta Moisés, pareciera que fueran menos culpables. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Podemos decir que acá también eran pecadores, porque dice: hasta la ley, no obstante, el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y si reinó la muerte, reinó el pecado, pues la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es muerte? Muerte significa separación. El hombre muere cuando peca, y así pasa la muerte, el pecado y la muerte a todos los hombres, porque un hombre pecador no puede engendrar un hombre que no sea pecador. Es como un germen, ¿no? El pecado. Y así pasa a todos los hombres, y lo más grave no es el pecado en sí, la comisión, sino la condición del corazón del hombre, que va a pecar, siempre va a pecar. Nosotros podemos decir que hemos vivido este tiempo 2 cosas muy, muy tristes y muy graves en la humanidad, que una es la pandemia esta, la cual todavía estamos padeciendo, y parece que tenemos un tiempo largo, que podemos tomar un ejemplo de ahí, ¿no? La pandemia es algo que nos asusta, que nunca hemos pasado y que no podíamos estar, que al menor descuido nos contagiamos. Bueno, ahí podemos tomar el ejemplo de lo que es el pecado. El pecado contamina. Y el hombre no puede, si un hombre, como acá dice varias veces, ¿no? Por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres. Eso es lo que dice Dios. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Así que podemos entender que el pecado está en la humanidad, estuvo desde Adán, está en otros días. ¿Y por qué? Entonces, porque Dios lo dice acá, pero además, por el testimonio de la realidad que vivimos, que es incontrastante con lo que dice la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo. Miramos a nuestro alrededor y ¿qué podemos? ¿Qué vemos? Vemos maldad, vemos consecuencias del pecado. También estamos en estos días viviendo el tema de la guerra, que podemos decir, bueno, cuánto ha avanzado el hombre en la ciencia, y sin embargo la guerra no hay solución. Y la palabra de Dios tiene algo que es asombroso, porque en 2 palabras define, por ejemplo, el porqué de la guerra, ¿no? Santiago dice, Santiago capítulo 4, versículo 1,
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. La concupiscencia es el apetito desmedido de la carne. La codicia, después dice, codiciáis y no tenéis. Así que con 2 palabras la Biblia nos revela todo lo secreto. Hoy conversaba con una hermana que tiene un hijo que es religioso, de muchos años religioso. Y sin embargo no entendía por qué esta guerra. Dice, ¿cómo un Dios tan poderoso no impide que esta guerra? Así que observemos la ignorancia que trae una religión sin entender la palabra de Dios. La palabra de Dios, en unas pocas palabras, nos hace entender. Por supuesto, si tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, que nos hace entender la palabra. Por eso es importante que solucionemos el primer problema que podemos tener, que es que estamos en pecado todavía. Así que acá nos habla Dios de la gravedad tremenda del pecado, pero también que la solución que Dios trae es sobreabunda, soluciona, podemos decir, sobrando la gravedad del pecado. Así que podemos preguntarnos, ¿no? Como dijimos, tenemos la creación, tenemos la ley y tenemos la venida de Cristo. Podemos decir, como decía en el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y que aparentemente esos parece que no fueran tan pecadores por lo que hemos leído. Sin embargo, nos podemos hacer también esta pregunta, ¿no? ¿Tenían menos conciencia de pecado aquellos que no conocen la ley de Dios o la palabra de Dios, por ejemplo, que por muchas personas no les llega la palabra de Dios? Y Pablo trata esto en este mismo libro de Romanos. Si leemos un poquito más atrás, Romanos capítulo 1, versículo 20, observen aquí que dice, porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Es decir, que Dios ha puesto en el hombre el sentido de la conciencia que le indica que hay un Dios y que le muestra la creación y eso testifica de Dios. Entonces, acá dice, son inexcusables, nos parece un poco mucho, ¿no? Sin embargo, Dios conoce el corazón del hombre. Sabe que el hombre se puede volver a Dios. Versículo 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Fijémonos en el versículo 25. Los cuales mudaron o cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que el hombre, como rechazó el gobierno de Dios, se hizo él mismo Dios, ¿no es cierto? Y entonces ensalza al hombre, a las criaturas antes que al Creador. Esa es la condición del hombre. También en el capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Esta es otra excusa que ponemos nosotros cuando se nos predica el Evangelio. No, pero yo no soy tan pecador que esa otra persona. Mis transgresiones no son tan graves. Nos comparamos con personas tal vez muy pecadoras, podemos decir, ¿no? O que han hecho pecado aberrante, pero acá Dios discierne todo eso. Y entonces nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzga. Cuando yo juzgo a otro hombre, igual no tengo excusa, porque delante de Dios soy pecador. Versículo 12 del capítulo 2. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán.
y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Así que podemos decir, ¿no?, que ningún hombre escapa del juicio del pecado, pero Dios busca al hombre. Y podemos preguntarnos también el elemento de la ley, ¿no?, que está ahí central en esta lectura. ¿Por qué Dios envió la ley si ya el hombre tenía conciencia de pecado, ¿no? Bueno, para que el pecado se haga más evidente, para que el hombre se dé cuenta que delante de un Dios tan santo, tan justo, está perdido. Dice Pablo, la ley es santa, es justa, es buena. Y también dice en el capítulo 3 de este mismo capítulo, versículo 20, por la ley es el conocimiento del pecado. Y también en el capítulo 5, versículo 20, dice el pasaje que leímos, Romanos 5, 20, la ley empero entró para que el pecado creciese. ¿Cómo es que es más el hombre más pecador cuando aparece la ley? No, pero el pecado se hace evidente, porque ya no tengo, menos excusa todavía tengo. Y también Pablo dice en Gálatas 3:24, la ley fue para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Darnos cuenta que nosotros no podíamos hacer nada para llegarnos a Dios. Ninguna obra, ninguna religión, ninguna moral, ninguna conciencia que yo pueda hacer algo para llegar a Dios. El Salmo 14 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Uno entendido que buscara a Dios. Dice, todos declinaron juntamente, se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay quien busque a Dios. Entonces Dios nos busca al hombre. Ahí en Génesis es sorprendente, ¿no? Porque cuando el hombre peca por primera vez, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre? Se esconde de Dios. Y inmediatamente, ¿qué hace Dios? Lo busca. Dice, ¿dónde estás tú? Ya sabe dónde está Dios el hombre, pero lo busca. Y podemos decir, en esas pequeñas palabras se sintetiza toda la historia de la humanidad. El hombre Dios buscando al hombre. Luego que el hombre voluntariamente se ha apartado de Dios. Así que en este pasaje que hemos leído, dice que la ley entró para que el pecado creciese. Y la ley nos lleva ¿a quién? Nos lleva a Cristo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, también la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios, a través de un hombre, Jesucristo. Y es interesante que este pasaje que leímos tiene dos palabras que se repiten una y otra vez. Fijémonos en el versículo 15, por ejemplo. Romanos 5:15 dice, mas no como el delito, es decir, el pecado, tal fue el don, el regalo de Dios. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Observemos la palabra mucho más. Mucho más. Aquí se nos dicen esas palabras. Fijémonos en el versículo 17. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Versículo 8. Mas Dios encarece, que quiere decir, hace más grande su caridad, su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Luego, mucho más, otra vez, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más, mucho más, mucho más. ¿Qué nos quiere decir Dios con eso?
que el pecado es tremendo lo que produce el pecado, la muerte, la separación de Dios, la separación física, cuántas cosas, las consecuencias de la muerte, tremendo, pero Dios nos dice que la gracia, la solución que vino a través de Cristo es mucho más abundante que cualquier cosa. Por eso, si entre nosotros hay alguna persona que tal vez piensa que tiene un pecado muy grande, que Dios no se lo puede perdonar, que se ha equivocado, que tiene una situación que no puede acercarse a Dios, Dios le dice, mucho más es la solución que yo te puedo dar. Y aún como creyentes, como hijos de Dios, tal vez nos cuesta acercarnos a Dios, tal vez nos hemos equivocado, tal vez han pasado muchas cosas, pero Dios nos dice mucho más. Yo hice mucho más, hice algo que sobreabunda, como nos dice el versículo 20. Dice, la ley empero entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, ¿qué? Sobrepujó la gracia, o para que lo entendamos mejor, sobreabundó. Abundó de una manera que es completamente suficiente. Así que ahí tenemos, podemos decir, la comprensión cabal de la obra de Dios. A veces pensamos que hay pecados que Dios no puede perdonar, o que nos pasó tal cosa, lo cual a Dios se le escapó de sus manos. Imposible, porque la gracia de Dios sobreabunda sobre el pecado. Qué alentador que es esto para el alma humana. Si alguno todavía no aceptó a Cristo, acéptelo. Es el regalo, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Para el Padre, para Dios, la vida del Hijo de Cristo es de un valor infinito. Se contenta como cuántas veces el Señor Jesucristo andaba en la tierra y Dios daba testimonio. Este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Dios se agrada de una manera que sobreabunda. Y el Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar en la cruz. Fue nuestro intermediario, nuestro mediador, el que llevó el castigo de nuestros pecados, nuestro representante, como se le llama, el segundo Adán, ¿no? Por eso acá dice, Adán es figura de aquel que había de venir. Así que, ¿cómo poder entender esto? ¿Cómo ilustrar esto para entenderlo un poquito más, ¿no? Vamos a leer un pasaje en el Evangelio de San Marcos. Yo me pensando estas cosas, ¿no? Sabemos que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros y muchos prodigios para que entendieran quién era el que había venido. En el versículo, Marcos capítulo 1, versículo 40, la página 42 del Nuevo Testamento. Dice, y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice, si quieres, puedes limpiarme. Sabemos lo que era la lepra, ¿no? En ese tiempo, y aún hoy hay, sabemos que la lepra también es una figura del pecado, ¿no? Porque tiene tantas características similares al pecado, se transmite, va dando insensibilidad a la persona. Y aquí vino uno, un leproso, dice, e hincada la rodilla, inclinó, dobló una sola rodilla, ¿no? Lo cual eso nos habla también, porque así como muchas veces el pecador o nosotros vamos a Cristo, no completamente rendidos, ¿no? A ver si por ahí podemos obtener alguna ayuda, ¿no? ¿Qué hace una persona cuando se acerca a alguien completamente rendido? Como tendría que haber sido al estar delante del Hijo de Dios. Doblar las dos rodillas, postrarse, pero dice hincada la rodilla. Así nosotros muchas veces nos comportamos con Cristo, ¿no? Nos acercamos, pero no completamente rendidos. Así también cuando nos hablan del Evangelio por primera vez. Tenemos un interés, pero no nos damos cuenta delante de quién estamos y quién es el que nos está hablando. Dice, e hincada la rodilla le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y el Señor qué iba a hacer? ¿Qué quiere Dios
hacer con el hombre, aquel que viene a él. Por supuesto que si quiere limpiarlo, quiere salvarlo. El Señor Jesucristo dijo que no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Así que dice, si quieres, puedes limpiar. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Ahora observemos lo que era la lepra, ¿no? Los leprosos tenían que estar aparte, no podían acercarse a las personas sanas porque lo tocaban y se contagiaba, era sumamente contagioso, entonces tenía que estar apartado de la sociedad. Así que lo normal hubiera sido que el leproso, cuando Cristo lo toca, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese contagiado Cristo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se limpió el leproso. Ahí tenemos el ejemplo gráfico para entender lo que es el pecado y lo que es la gracia. Cuando la gracia, cuando la sangre de Cristo derramada toca el pecado, lo deshace. Y así es el amor de Dios en la gracia con el hombre. Siempre va a sobreabundar, va a sobrar para limpiarnos, para salvarnos, para transformar nuestro corazón si nos acercamos a Cristo. El Señor Jesucristo lo tocó. ¿Y qué más hizo? Le habló, ¿no? Dice, Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Y le dice, quiero, sé limpio. Lo tocó y le habló. La palabra de Dios transforma el alma, convierte el alma y la sana y le da salvación. Y así que hubo el hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Un ejemplo sencillo, pero nos da una idea de lo que es la gracia de Dios. Así que, querido amigo, querido hermano que estás acá, que tal vez estás abrumado por tus pecados, tal vez tenés un pecado que pensás que es imposible tener victoria sobre ese pecado. La gracia de Dios sobreabunda. La obra de Cristo en la cruz, esa sangre derramada, ese contacto, esa separación que Dios tuvo que hacer con su Hijo y el Padre tuvo que cargar cada uno de nuestros pecados sobre Cristo. Fueron deshechos, dice Pablo, para deshacimiento del pecado. La sangre de Cristo fue derramada. Dios quiere que sobreabundes en gracia. Creeremos esto, iremos al Señor, no como el leproso con una rodilla hincada, sino con todo nuestro corazón al Señor, porque Dios quiere que sobreabunde. La obra que ha hecho es tan grande, pero nosotros cuánto nos cuesta tener los beneficios, recibir todos los beneficios del amor de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir para ir completamente rendidos al Señor, cualquiera sea lo que nos está pasando, cualquiera sea nuestra experiencia. Si aún no hemos dado el paso de salvación, digámosle al Señor, Señor, sálvame. Si quieres puedes limpiarme, le dijo el leproso. Dios quiere, dice Pablo a Timoteo, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere y Dios te busca. ¿Irás a Cristo hoy para salvación? ¿Irás para tener la esperanza de que Dios en su gracia va a sobreabundar y te va a dar victoria sobre el pecado? Que así sea, que cada uno de nosotros vayamos al Señor rendidos para recibir la gracia de Dios que sobreabunda. Acordémonos de estas palabras, pensaba yo, ¿no? Mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, el Señor nos quiere dar. El Señor nos bendiga.